Bienvenidos a un nuevo día de labores. Hoy en el área de ciencias naturales analizaremos el siguiente tema. Propiedades específicas de la materia. Subtemas: propiedades generales o extrínsecas, propiedades específicas o intrínsecas. La materia. ¿Qué es? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y volumen. Tenemos ejemplos: una mesa, tenemos las rocas, las montañas, las nubes, la vegetación, los minerales y todo lo que ocupa un lugar en el espacio está compuesto por materia. Dentro de la materia hay una clasificación. La materia se clasifica en sustancia pura y en mezclas. La materia en sustancia pura es aquella cuya composición no varía y no puede descomponerse sin perder sus propiedades. Por ejemplo, los elementos químicos como el oro y las sustancias químicas como el agua. Si nosotros tenemos una barra de oro y la compartimos en pedacitos, no pierde su composición. Así sea, pues una mínima parte va a seguir siendo oro. Igual el agua. Sacamos un vaso de agua de un río, tampoco pierde la composición. El agua siempre va a tener sus componentes. Las mezclas son los agregados físicos de sustancias en proporciones no definidas, es decir, en cantidades distintas. Por ejemplo, la mezcla de agua con azúcar, la mayonesa, que es un componente, ¿no?, de muchos elementos, la ensalada de frutas, etc. Propiedades de la materia. La materia tiene dos propiedades: las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. Las generales son las características que poseen todos los tipos de materia y por lo tanto no permiten diferenciar, ¿no? Por ejemplo, la masa, la forma y el volumen. Las propiedades específicas o intrínsecas son propias de cada tipo de sustancia y permiten diferenciarse unas de otras. Y estas se clasifican en propiedades físicas, propiedades organolépticas y propiedades químicas. Iniciamos con las propiedades físicas. Son aquellas que permiten identificar el tipo de materia cuando al aplicarlas no varía su naturaleza. Y estas son estado físico, punto de ebullición, densidad, solubilidad, dureza, ductilidad, elasticidad, entre otras. Analizamos. Estado físico. El estado físico es cuando un cuerpo puede estar en uno de los tres estados de la materia, que son sólido, líquido, gaseoso. Cada estado está determinado por la distancia entre las moléculas que forman ese cuerpo y por la energía que presentan. El punto de fusión, ¿qué es? Es el grado de temperatura a la que una sustancia cambia de estado sólido a líquido. Por ejemplo,
para que una barra sólida de chocolate se haga líquida, necesita estar a 340 grados centígrados. Ese es el punto de fusión, es cuando una materia se derrite. El punto de ebullición es el grado de temperatura en que toda la sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. Por ejemplo, el agua hierve a nivel del mar a 100 grados centígrados. Continuamos con la densidad, que es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Se dice que un cuerpo es muy denso cuando, ocupando un pequeño volumen, tiene bastante masa. Por ejemplo, el agua de mar, por las sales disueltas, es más densa que el agua potable. 1 kilogramo de oro es más denso que 1 kilogramo de madera, pues la densidad también tiene que ver con el grado de compactación. La dureza es la resistencia que tiene una sustancia al ser rayada, partida o penetrada. La dureza depende de la firme unión de las moléculas que componen un objeto, ¿no? Entre los cuerpos que tienen más resistencia, tenemos a los minerales. Y el más resistente de todos, que es el diamante. La ductilidad es la capacidad que poseen ciertos materiales de dejarse convertir en hilos o alambre. Tenemos como ejemplo aquí el cobre, que es fácil de convertir en alambre. Continuamos con la maleabilidad. Es la propiedad de ciertos materiales para dejarse hacer láminas. Un ejemplo de ello es el aluminio, con el cual se hacen planchas para fabricar ollas e incluso el papel aluminio, que se utiliza para diversas actividades en el hogar. La elasticidad es la propiedad que obtienen ciertos cuerpos sólidos de recuperar su forma original una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba. Esta propiedad es muy estudiada para la fabricación de resortes de alta resistencia. Como podemos observar aquí, el resorte, ¿no?, se ala, pero vuelve a su estado normal. Tenemos las propiedades organolépticas. Son las que se perciben con los sentidos, como el color, el olor, el sabor, el calor, la textura. Se usa mucho en el conocimiento de los alimentos, la potabilización del agua y el estudio del suelo. Entonces, las propiedades organolépticas son aquellas pues que se pueden percibir por los sentidos. Las propiedades químicas son aquellas que implican cambios internos de la materia por la forma de reaccionar
con otras sustancias para dar origen a nuevas. Por ejemplo, el oxígeno es un gas que al ser combinado con un metal forma un óxido. Tenemos otros ejemplos. El hierro se oxida a temperatura ambiental y el oro no se oxida. El CH4, o sea, el metano, es combustible y el CCl4, que es el cloruro de carbono, no es combustible. El sodio reacciona violentamente con el agua fría para formar hidróxido de sodio, mientras que el calcio reacciona muy lentamente con el agua para formar hidróxido de calcio. El alcohol es inflamable, o sea, se prende en llamas, y el H2O, el agua, no lo es. El ácido sulfúrico quema la piel y el ácido nítrico no. Así, cada uno de los metales y las mezclas tienen sus propiedades químicas que lo diferencian. Hasta aquí la clase de ciencias naturales. Ahora compartiré la guía de actividades. Guía número 1 de la semana 1, segundo quimestre. Utiliza hojas de líneas o de adjuntos, sube la tarea a la plataforma, archiva en tu portafolio. Desarrolla las siguientes actividades. En los siguientes gráficos identifica los estados de la materia. Contesta a qué se denomina materia, qué es una sustancia pura y qué es una mezcla. Tenemos, anota las propiedades físicas de la materia, ubica ejemplos, clasifica las siguientes propiedades como físicas, químicas u organolépticas, luego justifica la clasificación. Por último, investiga la diferencia que hay entre la densidad de los sólidos, líquidos y gases. Estas actividades las estaremos desarrollando en la sesión virtual.